agradecer a todos por, en un ratito voy a mostrar mi pantalla, agradecer a todos por la inscripción en este curso. Es para mí muy importante desarrollar sesiones que estén vinculadas a la teoría de la prueba. Ello en la medida de que en las facultades de Derecho de las universidades, el curso de teoría de la prueba es muy poco enseñado. Entonces, es necesario crear estos espacios de discusión para poder conversar sobre aspectos teóricos y prácticos desde la prueba, ¿no? Desde un enfoque probatorio. Entonces, el día de hoy voy a enfocarme en analizar la prueba desde una visión constitucional y seguidamente analizar también algunos temas puntuales respecto del análisis de los hechos en el proceso, ¿no? Como ya me presentó la señorita, mi nombre es Brando Paredes Miranda, soy magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú y dicto el curso de teoría de la prueba en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica también. Entonces, va a ser, como les decía, un honor para mí conversar el día de hoy con ustedes respecto a estos temas, ¿no? El día de hoy y el día de mañana voy a estar participando yo en esta sesión de Derecho a la Prueba y el día miércoles y jueves me parece va a estar el doctor Humberto Asmat, que también tiene un enfoque de la prueba quizá desde un punto de vista penal. Entonces esto va a permitir que ustedes puedan tener a lo largo de las 4 sesiones una visión panorámica de la prueba, tanto en la visión civil como en la visión penal. Esto espero que puedan entonces sacar mayor provecho. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a conversar un poco primero respecto de la visión de la prueba, ¿no? La visión de la prueba. Aquí vamos a compartir. Primero, antes que todo, tenemos que conversar. Y bueno, para los que recién están utilizando esta plataforma, somos 79 asistentes. Para los que recién están utilizando esta plataforma, hay una sección de preguntas, hay una sección de chat donde pueden realizar ahí sus intervenciones, pueden participar. La idea es que sean 2 horas de conversación. La idea es que sea una sesión entretenida en la cual podamos conversar y participar. Entonces, cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan, no duden en escribir en la sección preguntas o en la sección chat para yo revisar y conversar así y hacer más interactiva la sesión. Entonces, como les decía, como les estaba diciendo, primero, el curso de teoría de la prueba. ¿Por qué analizar la prueba? ¿Por qué existe una teoría de la prueba? ¿Y por qué debemos profundizar en el análisis de la prueba, ¿no? Esto refiere o se necesita analizar o conversar un poco respecto a algunas décadas atrás. La prueba, si ustedes se dan cuenta, ha sido por mucho tiempo analizada desde un punto de vista más legal, más jurídico, ¿no? Hemos hablado o se ha hablado por mucho tiempo de aquellas reglas que rigen el proceso probatorio, el procedimiento probatorio, como reglas de admisión, reglas de exclusión, y poco se ha dicho sobre cómo probar. Más el derecho se ha enfocado en aspectos jurídicos, de los mecanismos, de las reglas, cuáles son las reglas para probar. Sin embargo, la prueba trasciende y va más allá del derecho. Es un ámbito en el cual abarca el conocimiento en general, ¿no? La prueba, como les digo, va más allá del campo jurídico. Un científico
necesita probar sus teorías, necesita probar sus hipótesis. Un historiador, de igual forma. Cualquier profesional que esté involucrado en el área del conocimiento necesita probar los enunciados que afirma, necesita demostrar aquellas hipótesis y para eso tiene que seguir un método, en muchos casos un método científico. Entonces, es importante darnos cuenta de la relevancia que tiene la prueba a nivel general. En el aspecto o en el campo probatorio, vamos a ver posteriormente que la prueba se vale de una serie de herramientas, como por ejemplo la psicología, como por ejemplo la biología, como por ejemplo la semiótica textual, como por ejemplo la electrónica, una serie de disciplinas y ciencias que soportan la prueba, que soportan esta teoría de la prueba. Entonces, yo les pido que para esta sesión ampliemos primero nuestra visión, ¿no? Les voy a pedir que ampliemos la visión y vayamos más allá de lo jurídico. El día de hoy vamos a analizar aspectos relacionados más al conocimiento que a las reglas jurídicas. ¿Por qué? Porque como les comentaba, por mucho tiempo el derecho ha prestado demasiada atención a los aspectos jurídicos, a las reglas, y no tanto a aquel sustento o aquellas disciplinas que pueden ayudar a probar mejor, ¿no? Les digo esto o con la finalidad de que seamos mejores en el, como decía Jeremy Bentham, el arte de probar, ¿no? Jeremy Bentham hablaba de un arte, ¿no? Probar es un arte y todo lo que sirva para probar en el proceso se llama prueba, ¿no? Entonces, también Carneluti decía que la prueba en realidad es el corazón del proceso, ¿no? La prueba es como aquella luz al final del camino que orienta al juez para poder encontrar la solución a un caso concreto. Entonces, en realidad, la visión y el estudio de la prueba es un aspecto fundamental, es un aspecto medular para poder entender un poco qué es lo central del proceso. Porque dentro de este mecanismo de solución de conflictos que llamamos proceso civil o proceso penal o cualquier otro proceso, la prueba interviene sustancialmente, ¿no? Y si sabemos manejar y si sabemos utilizar y actuar y valorar los medios de prueba, entonces vamos a desempeñarnos con éxito en el ámbito del proceso. Entiendo que la mayoría de ustedes está vinculado al ámbito del derecho procesal. Entonces, la prueba es fundamental y no solo en los procesos, sino también en los procedimientos, ¿no? En los procedimientos administrativos, por ejemplo. Entonces, ustedes ya se irán dando cuenta que el ámbito de la prueba es un ámbito que abarca todos los procesos y procedimientos. En el proceso de amparo me podrán decir por ahí, quizá, que no se aplica un procedimiento probatorio. En realidad sí, sino que este es restringido, pero no significa que en proceso alguno no exista una fase probatoria, ¿no? Quizá en algunos procesos o procedimientos la etapa probatoria puede estar un poco más limitada, pero es de aplicación y es legítimo, porque el derecho a probar es un derecho fundamental, como vamos a ver más adelante. Entonces, pues, podemos nuevamente apreciar, evidenciar y darnos cuenta que la prueba tiene una finalidad importantísima del proceso. La prueba puede definir quién gana o quién pierde, ¿no? Entonces, antes de proseguir, vamos a analizar
ya tenemos digamos, un panorama un poco general de cuál ha sido sobre qué premisa partimos, que es que en el pasado no se ha dedicado mucho tiempo a estudiar la prueba desde un ámbito del conocimiento, simplemente más respecto de un tema enfocado en lo jurídico. Pero, sin embargo, en los últimos años sí se ha prestado más atención al estudio de una teoría de la prueba, de cómo probar, de qué herramientas se utilizan para probar, qué tipo de medios probatorios. Y como les decía también, la ciencia apoya mucho y está apoyando mucho a la teoría de la prueba. Por ejemplo, en el ámbito de la declaración de testigos, la psicología del testimonio aporta mucho, ha aportado mucho al conocimiento y a valorar adecuadamente un testimonio. En el ámbito de la prueba pericial o la prueba científica, la biología con la prueba de ADN también ha aportado mucho, y definitivamente la prueba de ADN es una prueba bastante fuerte, que no significa que sea, digamos, infalible, pero sí ha aportado bastante y con gran seguridad, con gran nivel de certeza, que puede llevarnos a decantarnos por un resultado al momento de su aplicación. Entonces vemos pues que la ciencia, diversas disciplinas como la psicología, la biología, están ayudando a un enfoque multidisciplinar de la prueba. Este es un enfoque que tenemos que tener en cuenta. Yo les animo a ustedes para que partan de ese enfoque. De la teoría de la prueba, como les digo, es un ámbito del conocimiento en general. ¿Por qué? Porque todo lo que sea para probar, siempre y cuando sea pertinente y sea lícito, es posible que ingrese al proceso con el objetivo de acreditar determinados hechos, ¿no? Entonces, una vez mencionado esto, paso a analizar otro punto importante, otro punto que me gustaría conversar con ustedes, y es el relativo a la visión del proceso, ¿no? La visión de la prueba, ¿no? Y aquí hay dos aspectos que me gustaría conversar con ustedes. Pero voy a ver si hay alguna pregunta. Por favor, desconecta. Ah, ya. Cualquier duda pueden escribir en la sección. Ah, ya, no hay. En la sección preguntas. Entonces, continúo. Entonces, hay dos visiones y yo les voy a enviar material respecto a este tema para profundizar, pero voy a mencionarlo muy brevemente, ¿no? Antes de pasar como un preámbulo, ¿no? Hay dos visiones de la prueba, ¿no? Hay una visión que es la visión persuasiva de la prueba y una visión racional de la prueba. Me gustaría que puedan seguirme en este punto porque adquiere mucho sentido la crítica que voy a hacer y que varios profesores incluso han hecho, ¿no? Desde una visión persuasiva de la prueba, esta de alguna forma tiene su origen en un sistema que no es el romano germánico, sino que es un sistema del civil law o un sistema anglosajón, que en cierta forma es coherente con sus instituciones porque la visión que se tiene de la prueba ahí es una visión en cierta forma persuasiva, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el juez en realidad y las partes especialmente tienen como objetivo convencer, ¿no? Utilizar la prueba de forma persuasiva. ¿Para qué? Para convencer, ¿no? Lo que quieren hacer ellos es convencer. Y quien resuelve, en realidad, lo único que tiene que hacer es convencerse, ¿no? Y sobre todo, esto adquiere sentido porque en el sistema anglosajón o en el sistema norteamericano existe un jurado, ¿no? Un jurado
que es un jurado lego, que no es un jurado que tiene conocimiento del derecho, sino es un jurado que pueden ser cualquiera de ustedes o no de ustedes, sino cualquier persona, cualquier ciudadano común y corriente, hábil en sus derechos civiles, puede ser llamado para ser jurado, ¿no? Entonces, como esas personas no tienen un conocimiento del derecho, entonces quien defiende a una u otra parte, ya sean los abogados en este caso, lo que tienen que hacer es persuadir a ese jurado, ¿no? Persuadir a ese jurado, convencer. Es por eso que muchas veces ustedes pueden apreciar películas en donde el abogado en realidad apela a los sentimientos, no solamente del juez, sino los sentimientos del tribunal, del jurado que está ahí para convencer de que su teoría es la mejor. La teoría de la parte demandada o demandada es la mejor. Entonces se vale de una serie de elementos que tienen como objetivo persuadir al jurado. Y ahí adquiere sentido porque, como les decía, existe un grupo de personas que no saben de derecho, ¿no? Ellos van a decidir, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho sentido que el abogado apele a los sentimientos, apele a argumentos que tienen como objetivo, como les decía, convencer y persuadir. Pero, sin embargo, ¿qué sucede en los sistemas en los que no hay un jurado? En los que solamente el juez es el que resuelve. Ahí en realidad no tiene mucho sentido la persuasión. Si bien es importante, no estoy diciendo que no lo sea, no tiene mucho sentido que el objetivo final sea persuadir. ¿Por qué? Porque no existe un jurado que no sepa de derecho, sino que existe un juez que aplica la ley y que debe aplicar la consecuencia legal siempre y cuando exista o se haya dado la hipótesis en la realidad. O sea, siempre y cuando haya ocurrido lo que señala la parte demandante o la parte demandada, ¿no? Y eso tiene que ser probado, eso tiene que ser sustentado en material probatorio. Por eso, ahí en realidad no tiene mucho sentido si convenzo o no al juez. Más allá de convencer al juez, las partes tienen que aportar, como les digo, elementos concretos de prueba, prueba documental, prueba pericial, testigos. Esos tipos de material probatorio va a ser lo que va a sustentar la pretensión, ¿no? No quizás la capacidad para convencer al juez, ¿no? Como le decía, el sistema el sistema norteamericano se vale no solamente del jurado, sino también de otras herramientas para lograr la verdad en el proceso que ellos tienen. Pero es un sistema propio de ellos, es un sistema quizá coherente, sí, que de repente algunos pueden o no estar de acuerdo con su forma de resolver, pero es un sistema que tiene coherencia, ¿no? El problema es cuando importamos esa técnica aplicada a la prueba a un sistema que es el romano germánico, en donde no existe un jurado, ¿no? Sino existe un juez que sí sabe de derecho y que tiene que aplicar la ley sobre la base de lo que han presentado como medios de prueba las partes. Ahí, más allá de un buen alegato, más allá de una buena oratoria, más allá de una persuasión, de una buena litigación oral, lo que importa ahí es que se hayan demostrado los hechos, que se haya probado de forma adecuada. Entonces, muchas veces nos concentramos en la forma, ¿no? En si un abogado es un buen litigante, si litigo de forma prácticamente audaz, hábil, ¿no? Pero descuidamos el fondo, la carne, ¿no? Que es un buen caso sustentado en una buena prueba. Eso es lo que va a convencer, y no tanto convencer, sino eso es lo que va a demostrar que la parte o mi cliente tiene la razón, ¿no? Si yo presento una prueba y está muy bien sustentada, ese acervo probatorio, ese material probatorio, probablemente, independientemente de qué tan persuasivo pueda ser yo, probablemente
el juez pueda darse cuenta de quién está diciendo la verdad y quién no. Entonces es importantísimo por eso utilizar la prueba, pero más que para persuadir, ¿no? Es más para demostrar. Se supone que siempre hay dos partes en conflicto y las dos partes piensan que tienen la verdad. Entonces, si por un lado existe el sujeto A y piensa que tiene la verdad, pues aportará todas las pruebas que considere convenientes para ganar el proceso. Y la parte B, que usualmente en un proceso siempre hay la contraparte que también piensa que tiene la razón, entonces aportará su material probatorio suficiente para ganar también el proceso. Y dentro de esa dialéctica, dentro de esa contradicción, el juez va a sacar una conclusión y es quién, a su criterio y sobre todo, analizando los medios de prueba, quién en realidad tiene la razón y quién está diciendo la verdad, ¿no? Ese es el objetivo. Como insisto en esto, más allá de un tema de forma, más allá de una buena litigación, es importante tener en consideración que antes de eso es más importante que en nuestras demandas, que en los escritos que hagamos, fundamentemos y afirmemos hechos, pero sustentados en pruebas, que tengan fundamento, ¿no? Armar un buen caso que esté sustentado en una buena prueba, yo particularmente considero que eso va a definir, va a inclinar la balanza, ¿no? Entonces, por eso, para redondear la idea, existen dos visiones. Una visión persuasiva que le da mucho énfasis a la persuasión, al convencimiento del juez y descuida quizás cómo armar una buena prueba, cómo construir un buen caso sobre la base de las pruebas. Y por otro lado tenemos una visión que está más enfocada en probar, en cómo probar, ¿no? Y que el juez en ambos casos, en realidad lo que tiene que hacer no es tanto dejarse llevar por quizá una persuasión, sino resolver sobre la base de la prueba. Porque ¿qué pasaría si el juez únicamente se deja llevar por aquella parte que lo convenció? Entonces, esta forma de resolver y esta forma de concebir el sistema judicial va a depender de cada juez que tengamos. Porque si de repente existe uno que a su criterio él puede decir, sí, me convenció esta parte, este abogado es extraordinario y me convenció, he quedado persuadido. Y de repente viene otro juez que es un poco más incrédulo y de repente simplemente él puede decir que no se dejó convencer por ese abogado, ¿no? Entonces, el resultado de un caso puede ser distinto dependiendo del juez, si es que mantenemos una visión que esté enfocada en la persuasión de la prueba, ¿no? Pero si nos enfocamos en una visión racional de la prueba en la cual los elementos probatorios tengan una conexión con los enunciados lógicos, o sea, con los enunciados fácticos, perdón, que yo propongo en mi demanda o en mi pretensión, entonces el juez, ya sea A, B, C, D, cualquier tipo de juez, va a tener que seguir una lógica. Esta prueba sustenta este enunciado de la parte demandante. Si la parte demandada ha dicho que existió un incumplimiento de contrato, se ha aportado elementos de prueba que respalden ello y hay una conexión entre el enunciado y la prueba. Si es así, entonces hay una forma de resolver sobre la base de esa prueba, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Quiero insistir nuevamente en que debemos ir más allá de la convicción, de la pura convicción y de que el juez sea el que esté convencido de los hechos. Más allá del convencimiento está una resolución o una sentencia que sea lógica, que se condiga los elementos de prueba con las pretensiones. Entonces, sobre la base de esto, de lo que he señalado, es que vamos a diseñar este curso
de actualización de la teoría de la prueba, ¿no? Y a continuación vamos a presentar, lo cual, como les digo, no quiere decir que esta sea una visión correcta, simplemente es una visión particular, ¿no? Pueden ser que otros profesores, otros juristas tengan una mirada distinta y también es válida, pero particularmente es una visión que yo tengo. Entonces, a partir de este momento, sobre la base de lo que les he dicho, vamos a conversar un poco sobre el derecho a la prueba. Y aquí me gustaría empezar a ver su participación, ¿no? Voy a abrir un poco el chat para hacerles algunas preguntas y vayamos conversando, ¿no? A ver. Tengo una pregunta de Luis Roberto. Él nos dice, si bien es cierto que en los procesos constitucionales no hay una etapa probatoria, también es cierto que el material probatorio queda adjunto en la etapa postulatoria. Es correcto, ¿no? Solo se permite prueba documental en los procesos de amparo, por ejemplo, que no necesiten actuación, o sea, que no necesiten una situación a una audiencia de pruebas, por ejemplo. Simplemente bastará con que se presente el documento y el juez pueda evidenciar del mismo documento que existe algo que puede sustentar una afirmación de cualquiera de las partes. ¿Esto por qué? Porque se entiende que el proceso de amparo es un proceso en donde prácticamente no se está discutiendo si existe el derecho o no. Lo que hay en realidad que hacer en un proceso de amparo, lo que el juez primero va a hacer es ver si ese derecho que no se discute ha sido vulnerado, ¿no? Entonces, por eso se señala que prácticamente no hay una etapa probatoria, ¿no? Y efectivamente se presenta en la etapa de postulación al momento de presentar la demanda, ¿no? Ahora, quiero conversar con ustedes un poco, ¿no? El derecho a la prueba es un derecho fundamental, es un derecho que tiene un contenido fundamental, es un derecho que está protegido por nuestro ordenamiento a nivel de un rango prácticamente constitucional, ¿no? Sin embargo, el derecho a la prueba está dentro de la Constitución. Ustedes han visto que existe un derecho fundamental o un derecho constitucional a probar. ¿Lo han visto en la Constitución? ¿O es un derecho implícito? ¿Qué creen ustedes de lo que han podido ver? Me gustaría que puedan escribir ahí en la sección preguntas. No sé si hay una sección chat aquí. En la sección preguntas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un derecho que se encuentra correcto? Por ahí van escribiendo, ¿está bien? En realidad, como bien han dicho por ahí, el derecho fundamental a probar no se encuentra de forma expresa en la Constitución. Si ustedes van a la Constitución, no van a encontrar un derecho a la prueba de forma explícita, ¿no? Sin embargo, esto no significa que no sea un derecho fundamental, que no sea reconocido como tal. Al contrario, es un derecho que sí tiene una protección constitucional, ¿no? Es un derecho que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, el derecho a la prueba, ¿no? Como bien dicen sus compañeros por ahí, es un derecho implícito, ¿no? En otros ordenamientos, el derecho a probar, por ejemplo, forma parte del derecho de defensa, ¿no? Me parece que en Italia. Sin embargo, en el ordenamiento, en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la prueba forma parte del derecho al debido proceso, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha encargado de desarrollar el contenido esencial del derecho a la prueba, ¿no? Y dice a su vez que el derecho a la prueba forma parte del debido proceso. ¿Qué derechos forman parte del debido proceso? ¿Recuerdan eso? ¿Qué derechos forman parte del derecho fundamental al debido proceso? ¿Qué derechos concretos?
Cuando hablo de contenido esencial, me refiero a cuál es el núcleo del derecho, ¿no? Por ejemplo, en el derecho al debido proceso tiene un núcleo, tiene una serie de derechos que están dentro del derecho al debido proceso. No es que cualquiera de nosotros pueda ir al juez y si tiene una sentencia adversa, si pierde el proceso, simplemente pueda alegar: señor juez, voy a impugnar porque se me ha alegado o se me ha, vulnerado mi derecho al debido proceso. No es suficiente eso, sino que hay que demostrar qué aspecto del contenido esencial del derecho al debido proceso se ha vulnerado, ¿no? Entonces, el derecho, primero, partamos de definir el contenido del derecho al debido proceso. Este está compuesto por una serie de derechos, que es el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, el derecho de defensa, el derecho al juez natural, como bien lo han dicho, el derecho a la pluralidad de instancia, y se encuentran estos derechos reconocidos en la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha desarrollado a través de una serie de jurisprudencias que también el derecho a la prueba se encuentra contenido dentro del derecho al debido proceso. Entonces, esto es muy importante, porque ustedes en algún momento de su práctica, cuando vean vulnerado el derecho a la prueba, si es que así sucede, van a poder alegar una violación del derecho fundamental también al debido proceso, porque el debido proceso es el derecho, el gran derecho que engloba al derecho a la prueba y a los demás derechos que les he mencionado, ¿no? Entonces, para ordenarnos, tenemos aquí, si me siguen, un derecho constitucional al debido proceso. A su vez, este derecho tiene otros derechos dentro de él, ¿no? Por eso se señala que el derecho al debido proceso es un derecho continental que contiene diversos derechos, que es el derecho de defensa, el derecho al juez natural, el derecho a la debida motivación, el derecho a la pluralidad de instancias y también el derecho a la prueba, que ha sido introducido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora, si nos situamos en el derecho a la prueba, este también tiene otros derechos contenidos en él. ¿Pueden recordar qué derechos son que se encuentran dentro del contenido esencial del derecho a la prueba? Pueden participar. Y aquí entramos a ir definiendo el derecho a la prueba y cuál es el contenido. ¿Qué es lo que contiene el derecho a la prueba? ¿Cómo se compone ese derecho a la prueba? ¿No? Porque, repito, muchas veces podemos caer en el error de decir: se ha vulnerado mi derecho al debido proceso, pero no decimos qué derecho exactamente, ¿no? Simplemente decimos: se ha vulnerado y nada más, ¿no? También podemos decir o afirmar que en algún momento quizás se pudo haber violado nuestro derecho a la prueba, pero tendríamos que demostrar o decir qué aspecto del derecho a la prueba se violó, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar qué derechos componen el derecho a la prueba. Y a continuación les muestro, aquí hay una diapositiva. Espérenme. A ver. El derecho fundamental a la prueba es un derecho que se encuentra implícito en la Constitución, en el artículo 139, que ha sido, como les digo, desarrollado ampliamente por el Tribunal Constitucional y se ha llegado a la conclusión de que el derecho a la prueba se compone de todos estos derechos de aquí, ¿no? De todos estos derechos de aquí. Voy a agrandar la diapositiva. Estos de aquí, perdón, estos derechos de aquí son los que componen el derecho fundamental a la prueba, ¿no?
Luego, cuando termine la sesión, les voy a pasar esta diapositiva, pero sobre todo algunas lecturas. Hay una lectura que desarrolla el profesor Luis Alfaro, que explica muy bien cómo ha sido desarrollado el derecho a la prueba, ¿no? A lo largo de estos años por el Tribunal Constitucional. Entonces, el derecho fundamental a la prueba tiene estos derechos de aquí, ¿no? Primero, vamos a analizar el derecho a ofrecer medios de prueba. Segundo, vamos a analizar el derecho a que estos medios de prueba sean admitidos. Después, el derecho a que sean actuados y después el derecho a que sean valorados. Todos esos derechos forman parte del contenido esencial del derecho a la prueba. Si dañan o violan cualquiera de estos derechos, ya sea, por ejemplo, el derecho a la actuación, ¿no? Entonces ustedes pueden alegar que se ha vulnerado su derecho fundamental a la prueba, ¿no? ¿En qué consisten estos derechos? Ustedes van a ver a continuación. Vamos a conversar un poco sobre esos derechos. El primero. Un ratito, pueden participar aquí. A ver. Cualquier cosa no olviden escribir también. Ya, a ver. Conversemos entonces. Primero, el derecho a ofrecer medios de prueba. Esto es muy importante porque a veces, como les digo, alegamos que existe una vulneración al derecho a la prueba, pero no sabemos distinguir bien qué aspecto del derecho a la prueba. Primero, el derecho a ofrecer medios de prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene, por el simple hecho de tener la posibilidad o el derecho de acción, de acudir a un órgano jurisdiccional, presentar su demanda y utilizar medios de prueba. Adjuntar en sus actos postulatorios, en su demanda, quiero decir, medios de prueba. Una prueba documental, una prueba pericial, ¿no? Cualquier tipo de prueba que ustedes consideren pertinente demuestra que ustedes hacen uso de su derecho de ofrecer medios de prueba. Sin embargo, ahora ya no mucho, pero antes era muy usual que algunos medios de prueba, cuando ustedes presentaban sus escritos en mesa de partes, simplemente en la mesa de partes actuaban como un filtro, ¿no? Y decían, esta prueba o este documento no es pertinente, ¿no? En caso de que no a ustedes les nieguen adjuntar a su demanda cualquier prueba que ustedes crean pertinente, significaría que están violando su derecho a ofrecer medios de prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dependerá del juez posteriormente, en un paso posterior, si ese medio de prueba se va a admitir o no se va a admitir. Pero en principio ustedes tienen todo el derecho de adjuntar las pruebas que ustedes consideren pertinentes en su escrito de demanda. Ahí ustedes están ejerciendo su derecho a ofrecer medios de prueba, a presentar, a utilizar, ¿no? Ofrecer se puede entender como sinónimo de utilizar, presentar medios de prueba. Segundo, ustedes, una vez que han presentado sus medios de prueba, tienen derecho a que estos medios de prueba sean admitidos por el juez. ¿Qué quiere decir admitidos? Que el juez realice un primer filtro de su prueba, lea su escrito de demanda y diga, a ver, estas pruebas voy a realizar un filtro y voy a admitirlas, ¿no? Voy a admitirlas porque sirven para probar las afirmaciones o el petitorio de una de las partes de la parte que está presentando ese documento. Solo existen, como todo derecho no es absoluto, existen límites al derecho a la prueba, a presentar medios de prueba, pero sobre todo a que sean admitidos. El juez, ¿cuándo declara que una prueba no es admitida?
cuando el juez no admite una prueba o no debería admitir una prueba. Únicamente cuando la prueba sea o irrelevante o no sea pertinente, mejor dicho, o que se haya aportado violando derechos fundamentales, es decir, cuando hablemos de una prueba ilícita, ¿no? Esos únicos límites son los que deben existir para que el juez pueda tener un límite en el derecho a admitir, ¿no? Como les repito, todos los medios de prueba deben ser admitidos, todos los medios de prueba. Simplemente hay dos requisitos. Que esos medios de prueba que ustedes quieren adjuntar sean pertinentes. ¿Qué quiere decir pertinente? Que sean idóneos, que estén relacionados obviamente con el proceso, ¿no? Si yo hablo de que incumplir un contrato, ¿es pertinente que adjunte el contrato suscrito? Sí, ¿verdad? Si hago alusión o en mi pretensión yo digo que me ocasionaron un daño, ¿es pertinente que adjunte un informe médico en donde se acreditan lesiones que sufrí? Es pertinente, ¿verdad? Entonces, todo lo que sirva para probar debe ser admitido, salvo dos excepciones. Que ese medio de prueba sea ilícito o que no sea pertinente. Esos dos deberían ser los únicos límites de la admisión, ¿no? Entonces, aquí le podemos poner límites, son pertinencia y licitud. Estos dos límites son los únicos límites que debe tener el derecho a la admisión. De ahí todo lo demás debe admitirse. Todo lo que sirva para probar debe admitirse. Lógicamente, con la salvedad que acabo de mencionar, que sean pertinentes, ¿eso qué quiere decir? Que estén relacionados con el caso, y dos, que sean lícitos, que sean medios de prueba lícitos, ¿no? Si hay tiempo, hablaremos del derecho de la prueba ilícita, de repente en otra sesión, pero por ahora esto es lo que estamos desarrollando. Entonces ya hemos analizado el derecho a ofrecer medios de prueba, que se entiende como el derecho a utilizar medios de prueba. Segundo, a que estos medios de prueba que he utilizado, el juez los admita, que diga, de acuerdo, admito estos medios de prueba, ¿no? Que es un primer filtro, salvo que no sean pertinentes o salvo que sean medios de prueba ilícitos. Segundo, una vez que sean admitidos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ahorita pasamos las preguntas. Sigue que cuando el juez dijo, ya admití a trámite este medio probatorio, llega, este es el panorama. Ustedes van a mesa de partes, presentan su documento, su demanda, con bastantes páginas, y acá dentro de esta demanda adjuntan sus medios de prueba, un documento, fotografías, ¿no? El juez revisa, hace un primer análisis sumario, breve, y revisa que los medios de prueba no sean ilícitos y que sean pertinentes, ¿no? A ver, está adjuntando el contrato en una demanda que dice incumplimiento contractual. Es pertinente, ¿no? Y admite esos medios de prueba. Cuando ya los admitió, ¿qué corresponde? ¿Qué sigue? Que el juez actúe esos medios de prueba. ¿Qué significa que actúe? Significa que ponga en práctica esos medios aportados. ¿Cómo se actúa una prueba documental? ¿Cómo se actúa un documento? ¿Cómo se actúa una prueba testimonial? ¿Cómo se actúa un testimonio de parte? ¿Cómo creen ustedes que se actúa? Lisbeth, que nos dice que se actúe, ¿no? ¿Cómo se actúa, Karen, una prueba testimonial, por ejemplo, ¿no? Una prueba testimonial, nos dice Lisbeth, con el propio testimonio. Efectivamente, lo que se hace, por ejemplo, ¿cómo se actúa una prueba testimonial?
el juez llama al testigo, empieza a interrogarlo, ¿no? Le dice, ¿qué tiene que decir primero? El testigo va a oralizar, ¿no? Va a decir lo que él vio, dónde vio, qué fue lo que sucedió, dónde estaba él, cómo presenció el hecho. Una vez que él ha declarado, que el testigo ha declarado, el juez le puede hacer preguntas o el abogado de la otra parte le puede hacer preguntas. De esa forma se está actuando la prueba testimonial. ¿Cómo se actúa la prueba pericial? Se presenta el informe pericial, se cita al perito y el juez le puede hacer preguntas, ¿no? El perito lee sus conclusiones de su informe pericial y el juez le hace preguntas. ¿Cómo se actúa un documento? ¿Cómo se actúa un documento? Una prueba documental. Simplemente oralizando el documento, ¿no? Algunos dicen que no es necesario que se actúe, en realidad es de actuación inmediata, ¿no? El juez tiene a la vista el documento y lo lee, ¿no? De esa forma se ha actuado, ¿no? Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a que la prueba que ha sido admitida, porque es pertinente y es lícita, la prueba que hayamos presentado, siempre y cuando cumpla esos dos requisitos, sea actuada por el juez, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes presentan un testigo y el juez lo cita a la audiencia, actúa una serie de elementos de prueba, actúa, por ejemplo, una prueba pericial, actúa una prueba documental, pero apenas le hizo una pregunta al testigo y no permitió que los abogados pregunten? ¿Se estará satisfaciendo o se estará cumpliendo a cabalidad el derecho a la actuación de la prueba? ¿Qué piensan ustedes? Pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que no, ¿no? Pareciera que no, porque el derecho a actuar implica que, como les digo, que se ponga en práctica la prueba. Si yo presento un testigo como medio de prueba, el juez tiene que dejarlo hablar y tiene que permitir que la otra parte interrogue también. Y si es posible, mejor, el juez mismo tiene que preguntar. ¿Eso para qué? Para saber, primero, si el testigo es creíble, es confiable, si el testigo está mintiendo, si el testigo incurre en contradicciones, si su relato es coherente. Entonces, por eso es importante que exista una correcta actuación de la prueba. Una correcta actuación de la prueba va a permitir una adecuada valoración, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo se actúa un medio de prueba, ¿no? Poniéndose en práctica. Ahora pasamos a la fase de valoración. ¿En qué consiste la fase de valoración? ¿En qué consiste la fase de valoración? La fase de valoración es cuando el juez ya actuó la prueba, ¿no? El juez ya ha preguntado al testigo, ya ha interrogado al testigo, ¿no? Los abogados también han interrogado al testigo. ¿Qué sigue ahora? Que el juez, sobre la base de todas esas pruebas que tiene, emita su sentencia, ¿no? Entonces el juez le va a asignar un valor a cada prueba. Esta prueba testimonial, este documento, ¿es fiable? ¿Es lógico? Lo que ha dicho esta persona en su declaración es coherente, se sostiene en el tiempo, y para eso, por ejemplo, en la declaración testimonial se viene utilizando la psicología del testimonio. ¿Por qué? Porque la mente humana es falible, sufre mucho al momento de recordar, ¿no? Nos olvidamos, somos seres humanos, nos olvidamos. Entonces, la psicología del testimonio ha permitido a través de los últimos años evidenciar aquellos problemas de recuerdo, aquellos problemas que tenemos las personas al momento de recordar y traer hechos del pasado. Por ejemplo, si al momento de analizar una prueba, una declaración, es importante que quien valora tenga conocimientos mínimos de psicología del testimonio, en este caso los jueces. ¿Por qué? Porque si existen o si el juez tiene conocimientos mínimos,
va a poder valorar de mejor forma una prueba testimonial, ¿no? Como les digo, ¿qué es valorar? Es asignar un valor a cada prueba, ¿no? No un valor en números, sino un valor cuantitativo. Esta prueba tiene valor realmente. Esta persona que dijo que observó tal hecho, ¿cuánto tiempo observó tal hecho? ¿Lo hizo cerca? Esa persona que observó el hecho, ¿estaba cerca o lejos? ¿No? ¿Qué edad tenía esa persona? ¿Era una persona que tenía 20 años o era una persona que tenía 5 años? ¿O era una persona que tenía 90 años? ¿Va a ser igual la declaración de una persona que tiene 5 con una persona que tiene 20? ¿O va a ser igual una declaración de una persona que tiene 20 con una persona que tiene 89 o 95 años? Probablemente va a variar, ¿no? La psicología del testimonio permite evidenciar qué problemas hay al momento de recordar hechos. Es diferente cuando alguien presencia un hecho y esa persona está bajo un nivel de estrés moderado o normal, que cuando una persona está en un nivel alto de estrés, ¿no? Hay personas que alguien ha venido y les ha apuntado con un arma y el arma ha estado tan cerca de ellos que no han podido, sin embargo, saber de qué color era el arma, de qué tipo era el arma, si tenía el cacho de madera. Es por eso que es difícil, porque probablemente esas personas están en un alto grado de estrés. Y existe esta ley que se llama ley Yerkes-Dodson, que significa que cuando alguien, y está demostrado, cuando alguien está sometido a niveles altos de estrés, sufre mucho la mente para recordar esos hechos, ¿no? Inconscientemente, más bien, prefiere guardarlos, ocultarlos, porque no es un momento, digamos, bonito, ¿no? Cuando está en niveles bajos, muy bajos de estrés, prácticamente casi nada de estrés, significa que probablemente no esté prestando atención al momento. Por lo tanto, también es difícil recordar ahí. Sin embargo, cuando una persona tiene un nivel normal de estrés, entonces probablemente ahí sea más fácil para ella recordar, ¿no? Todas estas cosas vienen gracias a la psicología del testimonio, a la psicología. Entonces vemos, pues, como les decía al inicio, que la teoría de la prueba y la prueba en general tiene que tener un soporte en diversas disciplinas. En este caso, en la prueba testimonial, la psicología del testimonio aporta mucho, ¿no? ¿Para qué? Para que si un juez, más allá de las reglas probatorias, tiene una base en la psicología del testimonio, evidentemente no que sea un psicólogo perito, pero que sepa estas cosas, estos detalles, ¿no? Si esa persona estaba a un nivel de estrés, si una persona estaba muy cerca, si esa persona tenía alguna intención de mentir o si tenía algún odio o algún rencor con la otra parte. Todas estas cuestiones son importantes porque van a hacer que un juez valore de mejor forma una prueba, valore de manera más adecuada una prueba, que le dé un valor que de verdad se merece, ¿no? Que porque un testigo ha sido quizá, y a veces se ha dicho eso, no sé si ustedes habrán visto en algún momento, pero se ha dicho antes que, o yo he visto particularmente que si un testigo se presenta muy seguro a la hora de declarar y que a lo largo de su declaración se porta muy seguro, no duda, dice todo de forma directa, no tiembla, no le tiemblan las manos, se comporta, como les digo, muy seguro a lo largo del interrogatorio. Algunos jueces han extraído que por eso está diciendo la verdad. Pero en realidad puede ser un mentiroso consagrado. ¿Quién sabe eso? ¿Verdad? Hay otros factores que van más allá de simplemente mirar al testigo o mirar los gestos o si declaró de forma segura o si movía las manos o si temblaba, etcétera, etcétera. Puede ser que al contrario sea alguien que está mintiendo. Entonces, ahí más allá de mirar a la persona que declara, lo importante es adentrarnos y profundizar en su declaración misma. Si es una declaración coherente, ¿no? Si él menciona si estuvo en el hecho, cuánto tiempo estuvo presenciando el hecho, porque no es igual nuevamente
un testigo que observó determinado hecho durante 5 segundos que un testigo que estuvo viendo el mismo hecho por 10 minutos. Probablemente, definitivamente va a ser más fácil que recuerde a aquella persona que duró o presenció el hecho durante 10 minutos. Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes, ¿no? Y forman parte de la fase de valoración. Asignar a un valor a determinado medio de prueba, pero que este valor esté muy bien fundamentado, que esté muy bien sustentado. No queremos nuevamente que los jueces sean pues unos expertos en psicología, en biología, en toda la ciencia, no. Simplemente que tenga bases sólidas, sobre todo en lógica, para poder resolver y valorar determinados medios de prueba, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. A ver, pasamos. A ver, dice, a ver, vayamos. Se puede considerar también el derecho a plazos razonables para el ofrecimiento y actuación de los medios de prueba, nos pregunta José. El sistema judicial está diseñado para que las pruebas sean ofrecidas en la etapa de postulación del proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno presenta su demanda, debe tener la diligencia para presentar todas sus pruebas en ese acto, ¿no? La preclusión establece que la prueba o cada etapa en cada etapa debe satisfacerse y agotarse con los plazos ya establecidos. No puedo presentar un medio de prueba un día antes de la audiencia o antes de la audiencia, ¿no? Y menos cuando el juez va a sentenciar, sino que debe presentarse esta prueba al inicio, ¿no? Y plazos razonables para la actuación de los medios de prueba. Bueno, el tema de los plazos siempre va a ser un dolor de cabeza, sobre todo si estamos en un país donde existen muy pocos jueces y auxiliares jurisdiccionales, donde cada juez tiene un excedente de más de 200% de los casos que debería tener. Entonces, siempre van a haber problemas con eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta más? A ver. Hay nuevas ejecutorias sobre pruebas de oficio y su alcance. Correcto, sí. Hay pruebas de oficio, hay un pleno casatorio sobre la prueba de oficio, el 10º pleno casatorio, que tiene cuestiones interesantes, pero también muy discutibles, que probablemente analicemos, creo que el día de mañana vamos a hablar sobre la prueba de oficio, ¿no? Entonces, regresando al tema, ya saben, cualquier pregunta pueden hacerla por aquí. Regresando al tema, podemos resumir esta primera parte de el derecho. Primero, el derecho fundamental a la prueba, para que ustedes lo tengan presente, es un derecho que no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Segundo, que el derecho a la prueba es un derecho implícito en el artículo 139 referido al debido proceso y que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de la jurisprudencia, ¿no? Yo les voy a compartir lecturas respecto de esto, ¿no? Al finalizar la sesión, más tardar el día de mañana en la mañana, les voy a compartir el material, ¿no? De lecturas muy interesantes respecto al contenido del derecho a la prueba. Tercero, que el derecho fundamental a la prueba tiene dentro de él mismo una serie de derechos que componen su núcleo, su contenido esencial, y que los jueces y nadie puede vulnerar estos derechos, porque si vulnera alguno de estos derechos, se estaría vulnerando el derecho a la prueba y en consecuencia, ¿qué otro derecho más? En consecuencia, el derecho al debido proceso también. Dentro de este derecho a la prueba se encuentra el derecho a ofrecer o utilizar medios de prueba, el derecho a que estos medios de prueba que se han utilizado sean admitidos, ¿no? Salvo límites de pertinencia y licitud, ¿no? El derecho a que estos medios de prueba sean actuados,
a que el juez actúe esta prueba, ¿no? Y diga, de acuerdo, has presentado, has ofrecido esta prueba, voy a actuarla, voy a ponerla en práctica. Y después que se ha puesto en práctica, que el juez le asigne un valor a cada prueba. Y esto ustedes lo pueden evidenciar porque a veces los jueces omiten, no sé si por error, pero omiten pronunciarse sobre todos los elementos de prueba, ¿no? Se adjuntó un documento, pero al momento de emitir la sentencia, el juez no valoró de forma adecuada ese documento, ¿no? Simplemente lo mencionó. Pero no basta con mencionar, no basta con que el juez diga, a ver, la parte demandante adjuntó este documento y este documento no acredita los hechos. ¿Es suficiente eso? En realidad no. Debe decir por qué no acredita el hecho. ¿Qué tiene ese documento que no acredita el hecho? ¿O por qué sí acredita el hecho? Tiene que fundamentar, ¿no? Entonces, por eso muchos relacionan también el derecho a la prueba y hablan de una motivación. Cuando el juez emite la sentencia, tiene que motivar de forma adecuada y tiene que pronunciarse sobre todos y cada uno de los medios de prueba que ha sido aportado en el proceso, ¿no? Si se ha aportado una prueba pericial, una prueba documental, una prueba testimonial, el juez tiene que mencionar cada medio de prueba y valorarlo y decir si valora este medio de prueba, ¿por qué le está asignando un valor, ¿no? ¿Este medio de prueba es confiable o no es confiable? Si dice que no es confiable, ¿por qué no es confiable? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos aspectos del derecho fundamental a la prueba. Una vez que tenemos ya como panorama general el derecho fundamental a la prueba y sabemos que es un derecho protegido constitucionalmente porque es un derecho fundamental, pasamos o podemos recién discutir y conversar sobre todo respecto de qué es lo que se prueba en el proceso. ¿Qué es lo que se prueba? Les pregunto.